traumatismo cráneoencefálico y trauma medular en base a nuestra bibliografía, que es Medicina Interna de Harrison y con el apoyo de UpToDate. Caso clínico. Es un paciente de 21 años, masculino, estudiante de medicina, después de un accidente automovilístico, ingresa a emergencias con una saturación de 90%, frecuencia cardíaca de 58 latidos por minuto, presión arterial de 80-50 y aquí lo que nos interesa es el examen neurológico desde el punto de vista del tema, porque desde el punto de vista del politraumatizado pues se hace en base a la evaluación del ATLS, el ABCD. Ok, pero aquí nos vamos a enfocar la parte neurológica. Tiene un Glasgow de 6, eso corresponde por una apertura ocular de 1, respuesta verbal 1, respuesta motora 4. Tiene pupilas anisocóricas y tiene una hemiparesia 2/5 del lado izquierdo. Acá yo debo aprender en esta clase cómo se clasifica el trauma cráneoencefálico en base al Glasgow, leve, moderada y severa. ¿Por qué existe anisocoria? Esto es muy importante porque la anisocoria nos pudiera estar diciendo que ya el paciente o el caso clínico se encuentra en hipertensión endocraneana y que se puede herniar y puede morir el paciente. ¿Cuál es el par craneal afectado? Si tuviera cuadriparesia, ¿qué lesión neuroanatómica sospechamos y cómo se la clasifica en base al ASIA? Estas las pupilas están anisocóricas, hay una midriasis del lado derecho. Si encontramos del lado derecho esta midriasis, suponemos que la lesión está en el lado derecho, por lo tanto vamos a tener afección neuroclínica del lado izquierdo. Vamos a tener una hemiplegia o hemiparesia del lado izquierdo, como acá mencionan, el lado izquierdo, porque esto es por las vías corticoespinales del sistema piramidal. Y vemos en esta tomografía aquí zonas de alta densidad. Ahí vamos a saber cómo se identifica un hematoma subdural, epidural, contusiones, hemorragias subarachnoideas y otras lesiones. Es muy importante. Además debemos aprender qué es el fenómeno de Kernohan-Waltman, en qué casos se da y cuál es la fisiopatología, cuáles son las indicaciones quirúrgicas de un trauma craneoencefálico. Es decir, yo como médico, sea general, emergenciólogo, internista, intensivista, yo debo de manejarlo al paciente, ¿no? Sobre todo el neurointensivista. Entonces yo una vez manejándolo y llega en un momento que ya no puedo manejar, entonces necesito del neurocirujano para que pueda abrir el cerebro y evitar esa hipertensión endocraneana. Por lo tanto, debemos recordar tanto para el examen de la residencia cuáles son las indicaciones quirúrgicas y también para la práctica diaria para el traumatismo craneoencefálico. Obviamente debemos saber qué es una lesión primaria, secundaria y terciaria, cómo se manifiesta la hipertensión endocraneana, ¿no? Este paciente en urgencias se realiza la reanimación con líquidos porque estaba hipotenso y por el Glasgow bajo lo intuban. Recordemos que con Glasgow menos de 8 es indicación de intubar al paciente para tener el manejo de la vía aérea. Esta intubación se realiza con el control de la columna cervical. Hay protocolos estandarizados para el manejo de esta intubación. Se hace con relajantes, rocuronio o atracurio, lo que tengas, ¿no? Ahí pues se preferirá relajantes no despolarizantes, porque hay otros que son despolarizantes, benzodiazepinas y opioides. El laboratorio no hay nada llamativo, una coagulopatía probablemente por la reanimación con líquidos. Y este paciente se somete a tratamiento quirúrgico, ¿ok? Se hace una craniotomía, se hace drenaje del hematoma, se extrae el hematoma y se instala una ventriculostomía. En la parte neuroanestésica se hace monitorización de la presión arterial invasiva por línea arterial, otra monitorización la básica. A mí lo que me interesa es que cómo estaba la PAM durante la anestesia, cómo yo como desde el punto de vista anestésico debo de saber cuáles son la fase o en realidad la neuroprotección. ¿Cómo yo voy a hacer una neuroprotección?
es decir, de lo dañado que el cerebro ya está, cómo voy a evitar aumentar esa lesión. A eso se denomina la lesión secundaria. Entonces, aparentemente este paciente fue manejado teóricamente bien. En el postoperatorio sale con una presión de perfusión cerebral de 65, que está aceptable, y una ETCO2 de 32. Esto es importante, el CO2, porque interviene de manera muy importante en la autorregulación cerebral en los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces aquí debemos saber cuándo se intuba un paciente, Glasgow menos de 8, qué es la autorregulación cerebral y cómo interviene el CO2, muy importante, y cómo se obtiene la presión de perfusión cerebral. Este paciente pasa a la terapia intensiva en el postoperatorio, se realiza la monitorización multimodal. A mí lo que me interesa es todo lo que es signos vitales, presión intracerebral y la presión de perfusión cerebral y otras. Al cuarto día se retira la ventriculostomía y el catéter de la presión intracerebral. El quinto día recupera con un Glasgow de 14 y se da alta de terapia intensiva. Obviamente aquí no menciona qué secuelas tuvo o tal vez tuvo alguna otra complicación. A mí, desde el punto de vista para el examen, me interesa saber qué es la doctrina de Monro-Kelly, cuáles son las ondas P1, P2, P3 en la PIC, y un nivel T10, por ejemplo, si sospecho una lesión nivel T10, T9, T11 o cervicales, etcétera, debo saber el dermatoma a cuál pertenece. ¿Y cuáles son los mecanismos por qué la metilprednisolona está indicado en la lesión medular traumática? Bueno, entonces como introducción vamos a saber que el traumatismo craneoencefálico, el nombre correcto es lesión cerebral traumática. ¿Okay? Sabemos que en los Estados Unidos la principal causa de muerte en América del Norte entre personas de 1 a 45 años. Asumimos que esto es por accidentes automovilísticos, ¿no? El uso de motocicletas, etc. Los sobrevivientes tienen alguna secuela, por lo tanto generan discapacidades importantes. Miren este dato. En el año 2000, el impacto económico de esta patología fue de 9.8 billones en costos médicos por vida. Ahora, dentro de la epidemiología, tiene una incidencia general en los Estados Unidos de 538.2 por 100.000 habitantes. Alrededor de 1.5 millones de casos nuevos en el 2003, un 78% se trata en el departamento de emergencias, 19% pacientes requieren hospitalización y 3% son fatales. Obviamente, acá en Bolivia, pues no sé cómo será en el Hospital General en La Paz, en el Hospital Obrero en La Paz, en los hospitales de Santa Cruz y de Cochabamba y otros departamentos, y obviamente está asociado a un nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Porque también además esta se asocia a consumo de alcohol, drogas y trastornos psiquiátricos o cognitivos subyacentes. Y una vez cuando el politraumatismo viene con un traumatismo craneoencefálico, lo que nosotros hacemos primero es hacerle un Glasgow. El Glasgow, ustedes ya saben, tiene una variable que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En el examen pueden entrar como cualquier tipo de pregunta, es decir, tiene una respuesta ocular solamente a la orden verbal, que emite palabras inapropiadas y que al estímulo nociceptivo realiza una flexión anormal. Entonces, con esos datos yo ya debo de sacar qué escala o cuánto de Glasgow tiene. Por esto es importante memorizarlo, cada puntaje y a qué corresponde. Ojo con esto, es posible pregunta de examen. Es una pregunta muy sencilla y fácil de equivocarse. Entonces, en base a esta escala, cuando tenemos un Glasgow de 13 a 15, es un
traumatismo cráneoencefálico leve. De 9 a 12, moderada, y menos de 8, lesión traumática grave. Entonces, en base a la clasificación, yo voy a ver mi algoritmo de manejo. Por ejemplo, si es un moderado, tiene un puntaje de 9, 10, 11, yo debo de apoyarme de estudios de imagen, de neuroimagen. ¿Para qué? Para que yo pueda detectar si tiene una fractura de cráneo, como en esta imagen, un hematoma epidural o un hematoma subdural. Por ejemplo, acá, esta lesión es un hematoma epidural. Tiene una característica que es biconvexa. ¿Okay? Es algo blanquito, se llama alta densidad, lo blanco en tomografía, y esto sucede porque se rompe la arteria meningia media y básicamente se asocia a una lesión subyacente. Mientras que el hematoma subdural tiene en forma de media luna y es causada por la ruptura traumática de vasos venosos. Ahora, una vez que tenemos estas escalas para clasificar, también tenemos escalas de neuroimagen, ¿no? Donde en todas estas escalas de neuroimagen, por ejemplo, vamos a ver la escala de Marshall. Esta escala de Marshall se divide en 4, pero además con otras 2. Donde se identifica la tipo 1 es una lesión difusa, que en la tomografía se ve normal, ¿ok? Y en la tipo 2, aquí es donde ya existe lesiones pequeñas, donde se evidencia una línea media centrada, pero las cisternas visibles. Ustedes me dirán, ¿qué es una cisterna? Las cisternas son los espacios que rodean a las estructuras neuroanatómicas que contienen líquido cefalorraquídeo. Entonces, a mí me interesa ver estas cisternas. ¿Por qué? Porque si estas cisternas no se encuentran, yo asumo que está ocupado porque hay un edema, porque hay una sangre, porque hay tumor, lo que ustedes quieran. Entonces, a mí, por ejemplo, estas partes se llaman las cisternas perimesencefálicas, porque está alrededor del mesencéfalo. Acá tenemos la cisterna interpeduncular y la cisterna ambiens. Esto es lo súper importante cuando nosotros vemos un traumatismo cráneoencefálico. ¿Ok? Si ustedes ven estas cisternas, por ejemplo, tiene la imagen de un gatito perrito, porque aquí están los ojos, las orejas y la boca, la sonrisa. Eso es muy importante ver. Mientras en la lesión difusa tipo 3 hay ausencia de estas cisternas de la base, es decir, que el paciente ya tiene hipertensión intracraneal. Por eso es que esta lesión, por ejemplo, la tipo 3, es que ya tiene una incidencia de hipertensión intracraneal del 63.2%. Entonces aquí yo tengo que hacer mi manejo para la hipertensión endocraneal. La tipo 4, ya aquí francamente, aparte de que no existen las cisternas perimesencefálicas, hay una desviación de la línea media, que es más de 5 milímetros, y obviamente aquí el paciente va a comprimir el mesencéfalo y probablemente esta imagen, el paciente o el caso clínico ya tenga anisocoria. Las otras son con masa evacuada y con masa no evacuadas. Luego existen otras escalas, que son las escalas de Rotterdam, donde básicamente nos dicen la mortalidad a los 6 meses post lesión. Entonces tiene varias variables, ¿no? En tomografía, cisternas basales, cambio de la línea media, la lesión basal epidural, sangrado intraventricular o hemorragia subaracnoidea, y en base a estos puntos se designa. Por ejemplo, un puntaje de 4 tiene una mortalidad a los 6 meses de 26%. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues sabemos que hay 3 tipos de lesiones: la lesión cerebral primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es lo que sucede en el accidente. En nuestro caso clínico habíamos visto que es un accidente automovilístico. Eso fue la lesión primaria. Sucede en el momento del trauma. La lesión secundaria es cuando esas neuronas en el cerebro, por esa lesión,
aumenta la cascada de inflamación. Este aumento de la cascada de inflamación también lesiona estas neuronas. Entonces, por ejemplo, la hiperglicemia, la fiebre, la hipotensión, la baja saturación aumenta la lesión cerebral. Y eso es lo que nosotros no queremos, porque ese aumento de la lesión va a llevar a que se lesione el cerebro y tenga secuelas el paciente o pueda fallecer. La lesión terciaria se ha descrito que son cambios más de 1 o 2 semanas donde existen, por ejemplo, apoptosis, necrosis y otros mecanismos moleculares. Entonces, la lesión primaria, como sucede en el accidente, en el momento, puede ser por impacto directo, por un fenómeno de aceleración y desaceleración rápida, como sucede en los accidentes automovilísticos, puede ser una lesión penetrante por un arma de fuego o ondas de explosión. ¿Okay? Por ejemplo, hay una lesión bien importante denominada la lesión axonal difusa. Bien, el paciente tiene Glasgow de 3, no responde ni al estímulo nociceptivo, al dolor no responde para nada, y le haces una tomografía, le hacemos una tomografía y lo encontramos casi normal, no hay sangrado, hay una pequeña área de alta densidad que muestra pues un daño mínimo, pero el paciente está en Glasgow de 3. Y si nosotros le medimos la presión intracraneana, está 15-10 normal. Entonces estos pacientes que están en coma con una PIC normal y no responde, es decir, Glasgow de 3, se sospecha que tiene lesión axonal difusa. Para esto, nosotros vamos a corroborar con una resonancia magnética, es más sensible que la tomografía para esta lesión. ¿Okay? Ahora, la tomografía computarizada de cerebro describe contusiones cerebrales basales como se muestra en esta imagen. Obviamente, acá pues tenemos una lesión, ¿no? Ahora, cuando existe un traumatismo, al cerebro lo daña. Y cuando se daña el cerebro se manifiesta por diferentes maneras. Puede existir una hemorragia epidural, habíamos dicho. Puede ser que en el examen nos ingrese, o por lo menos en nuestros simulacros están. Una de estas es incorrecta con relación a la hemorragia epidural. Entonces, lo correcto, lo que sabemos, lo que tenemos que saber o recordar es que es una lesión biconvexa, es porque se lesionan las arterias, sobre todo la meningia media, y en la mayor parte de los casos se asocia a una lesión subyacente, que puede ser una fractura. La hemorragia subdural tiene la forma de media luna y además la lesión es por venas corticales. ¿Okay? Y la hemorragia subaracnoidea, eso ustedes como ven, como si fueran arañitas, o sea, donde se pinta todo el espacio subaracnoideo porque esto es sangre, y esto en otro tema, que es hemorragia subaracnoidea, pues de ahí se verá el vasoespasmo, la incidencia de vasoespasmo, cómo se maneja el vasoespasmo, cómo se monitoriza con el ecodoppler transcraneal en la arteria cerebral media, carotidia, etc. Pero es otro tema. La hemorragia subaracnoidea es por la disrupción de vasos pequeños villales que comúnmente ocurren en las fisuras de la silvia y en las fisuras interpedunculares, como acá. Esta es la cisterna interpeduncular, aquí tenemos sangre. Y la lesión cerebral secundaria es la inflamación, lo que sucede posterior al trauma, ¿no? En estos mecanismos de inflamación se han identificado la excitotoxicidad mediada por neurotransmisores, por ejemplo, por el glutamato y radicales libres. Existe un desequilibrio en los electrolitos, existe una disfunción mitocondrial, hay una respuesta inflamatoria muy exagerada, existen fenómenos de apoptosis e isquemia. Ahora, el objetivo nosotros como médicos es identificar si el paciente en ese momento necesita cirugía, ¿no? Es decir, si está con síndrome de hipertensión craneana, está a punto de herniar, si está con anisocoria, hay que sacar esa bóveda, es decir, el hueso, para que se expanda, para que no comprima el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Hay que salvarlo. Y el otro
objetivo, y creo que esto es de los principales, sobre todo en el manejo prehospitalario y en emergencias, es evitar estas situaciones. Es evitar la hipotensión. ¿Por qué? Porque la hipotensión, o sea, la presión arterial va a llevarle oxígeno y glucosa al cerebro para que no se dañe más. Por eso es importante evitar la hipotensión. ¿Y cuánto? Ustedes me dirán, ¿cuánto voy a manejar? Por lo menos una PAM más de 70 milímetros de mercurio o una presión arterial sistólica más de 90. Y el otro dato importante es la hipoxia. Estos pacientes no lo podemos tener en bajo hipoxia. Evitar la fiebre, evitar las convulsiones y evitar la hiperglucemia, que en el manejo lo vamos a profundizar. Ahora, una vez que clasifiquemos a traumatismo cráneoencefálico leve, también se ha denominado la conmoción cerebral. La conmoción cerebral es un Glasgow de 13 a 15, ¿no? Aproximadamente hay 2.5 millones de personas que sufren esta lesión. A la microscopía se ha identificado que existen rupturas axonales por fuerzas de cizallamiento, es decir, están entre los axones de fuerzas, y la Academia Estadounidense de Neurología define la conmoción cerebral como una alteración inducida por el trauma en el estado mental que puede o no implicar pérdida de conciencia. Es decir, ¿okay? Y estos fenómenos liberan a neurotransmisores excitatorios como el glutamato, el aspartato, acetilcolina, y estos pueden generar radicales libres y contribuir a la lesión secundaria. Ahora, una conmoción cerebral complicada es cuando existe un hematoma intracraneal que puede ser evolutivo, ¿no? Y puede disminuirnos el Glasgow. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver un paciente o un caso clínico con conmoción cerebral? Puede estar confuso, amnésico. Nosotros, si le preguntas qué ha pasado, y nos va a decir el paciente que no lo recuerda, que tiene una amnesia, puede presentar incoordinación notable, ¿ok? Puede tropezar o tiene incapacidad de caminar. Además, tiene otros impedimentos neuropsiquiátricos. Ahora, ¿cuándo una conmoción cerebral es indicación de que debe ir al hospital? Cuando tiene un Glasgow menos de 15, tiene alguna normalidad en la tomografía, si tiene convulsiones, si tiene algún sangrado, o tiene un déficit neurológico, o tiene vómitos recurrentes. Bueno, para eso existe un algoritmo de manejo en el trauma leve. Este algoritmo básicamente nos dice, si cualquiera de estos tuviera, hay que realizarle una tomografía sin contraste. Por ejemplo, si tuviera una sospecha de fractura de cráneo o que tiene alguna depresión, eso ya es una indicación para hacer una tomografía sin contraste. Y en la tomografía con contraste debo ver algunos datos que me digan que hay hipertensión endocraniana, y para eso se lo debe realizar una evaluación neuroquirúrgica. Ahora, una vez que nosotros hemos entrado al tema de trauma cráneoencefálico, indispensablemente debemos tocar el tema de hipertensión intracraneal, aunque es un tema aparte. Nosotros debemos saber que la hipertensión intracraneal es cuando la presión intracerebral, es decir, la PIC, sube, es mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. ¿Y qué causas me puede hacer una hipertensión intracraneal? Una lesión cerebral traumática, como es en nuestro tema, infección en el sistema nervioso central, como la tuberculosis meningia, que es frecuente en nuestro medio, un accidente cerebrovascular, tumor, neoplasias, vasculitis, hidrocefalia, encefalopatía hipertensiva u otras. Nos pueden hacer hipertensión intracraneal. Y para esto, pues debemos recordar lo básico, la fisiología y la anatomía. Recordemos que el parénquima, en todo lo que es la bóveda craneal, el cerebro ocupa el 80%, ¿no? Todo lo que es el diencéfalo. Y dentro de nuestro cerebro hay líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que ocupa el 10%, y sangre, que es el otro 10%.
Entonces, hay una doctrina que se denomina la doctrina de Monroe-Kelly. ¿Qué dice eso? Que cuando el volumen del contenido intracraneal permanece constante, si se le suma una masa como un hematoma, tumor, neoplasia, lo que tú quieras, se produce desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y la sangre venosa, como por ejemplo en esta imagen. Acá está normal, líquido cefalorraquídeo, cerebro, sangre, pero cuando hay una masa, tumor, sangre, lo que tú quieras, se va a mantener la PIC normal. ¿Por qué? Porque se va a eliminar líquido cefalorraquídeo, se va a absorber. ¿Ok? Si aumenta más, se va a eliminar todo el líquido cefalorraquídeo y se va a eliminar la sangre, pero va a llegar un momento que ya no puede la bóveda craneana, todos los mecanismos compensatorios que ya no puede. Por lo tanto, se va a manifestar con hipertensión intracraneana. Por eso dice que esta doctrina, sin embargo, cuando el mecanismo compensatorio se agota, hay un aumento de la presión intracraneal. Y algo importante es que es una pregunta, que puede ser una pregunta de examen, es ¿qué tanto se produce o quién produce el líquido cefalorraquídeo? Es producido por el plexo coroideo y otras partes del sistema nervioso central a una velocidad de 20 ml hora, aproximadamente 500 ml en un día. ¿Y quiénes se reabsorben? Pues eso ya ustedes ya lo saben, ¿no? Por fisiología básica. Ahora, en cuanto al flujo sanguíneo cerebral, pues es un determinante en el espacio intracraneal. Este flujo sanguíneo cerebral va a estar modificada por varios mecanismos, por el oxígeno y el CO2. A mí lo que me interesa es el CO2 y el oxígeno. Por ejemplo, el CO2 cuando aumenta en el cerebro, cuando un paciente lo tenemos con hipercapnia, con más de 40, que tenemos con 50 o 60, va a existir vasodilatación. Y la vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión hidrostática, aumenta el edema, aumenta la masa y aumenta la hipertensión intracraneal y por lo tanto el paciente fallece. Por eso es peligroso la hipercapnia en estos pacientes. Lo mismo pasa con la hipoxia. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al contrario? Si tenemos una CO2 de 20 o 15, va a existir una vasoconstricción importante que podemos llevar a una isquemia cerebral. Por eso es importante monitorizar el CO2 en estos pacientes. Ahora tenemos otros fenómenos vasodilatadores como la adenosina y un pH ácido. A mí a lo que nos interesa es la presión de perfusión cerebral. Esto es muy importante para saber qué tanto estoy perfundiendo el cerebro. ¿Y cómo voy a sacarla? Con esta fórmula. La presión arterial media, la que tomas por no invasiva o invasiva en el brazo, y menos la presión intracraneal que sacamos por el catéter intraventricular o intraparenquimatoso. ¿Okay? El valor normal es de más de 60 milímetros de mercurio. Y esta imagen muestra una relación entre el volumen intracraneal y la presión intracraneal. Por ejemplo, aumenta el volumen intracraneal, los fenómenos compensatorios hacen que se mantenga esta presión, pero llega en un momento que ya no puede y de manera drástica sube la hipertensión intracraneal. ¿Okay? Y eso es lo que mata al paciente. Y la autorregulación, pues obviamente debemos saber que el cerebro se lleva casi el del 15 al 25% del gasto cardíaco total. Por ejemplo, si tenemos 5 litros, pues casi por lo menos 2 litros se va a ir al cerebro. ¿Ok? Entonces, otra posible pregunta de examen es el flujo sanguíneo cerebral, ¿cuánto es? Es de 40 a 50 por cada 100 gramos de tejido cerebral por cada minuto. Eso es un dato muy importante. Ahora, entonces, un paciente llega con trauma craneoencefálico, puede tener hipertensión intracraneal y debo saber cómo yo viendo al paciente o el caso clínico, qué datos me dan para sospechar de que pueda existir hipertensión intracraneal. Hay una tríada, que es la tríada de Cushing, ¿okay? Que se presenta solo entre el 40, menos del 40% de los pacientes, es cuando ya está en hipertensión intracraneal inminente. Esto puede ser posible pregunta de examen. Esta tríada
como su nombre lo indica, son 3, es la bradicardia. ¿Por qué? Porque afectas el centro vasomotor que está en el bulbo. ¿Ok? La depresión respiratoria por lo mismo, en la protuberancia y en el bulbo, y la hipertensión porque es un reflejo, porque es un aumento de la resistencia vascular sistémica secundaria a la liberación de catecolaminas. Ahora, la presencia de esta respuesta es un hallazgo ominoso que requiere una intervención urgente. Obvio, ¿por qué? Porque se supone que ya estoy comprimiendo la protuberancia y el bulbo. Pues, obviamente se supone que ya se comprimió todo, que desapareció las cisternas perimesencefálicas. Y otro dato importante, si hacemos un fondo de ojo, vamos a tener papiledema. El papiledema es el borramiento de todo lo que le rodea al nervio óptico. Por ejemplo, esta imagen es una borrosidad de los márgenes del disco óptico. Hay hiperemia, hay plenitud en las venas, es decir, están muy manifiestas estas venas. Es un caso clínico de una niña de 5 años de edad que tiene hipertensión intracraneal por intoxicación de vitamina A. Ahora, ¿por qué es tan peligroso la PIX elevadas? Porque se hernia, porque mata pacientes. ¿Ok? Entonces vamos a entrarnos a otro tema que son los síndromes herniarios. Estos síndromes herniarios vamos a tocar lo más básico. Lo primero que sucede son las hernias subfalcinas por debajo de la os. Estas hernias subfalcinas es peligroso porque puede comprimir la arteria cerebral media. Y si comprimo la arteria cerebral media, va a existir necrosis, isquemia y necrosis del territorio de estas arterias. La otra son las hernias transtentoriales centrales. Hay 2 mecanismos, las descendentes y las ascendentes. Estas hernias transtentoriales es que ya comprimen la salida del tercer par craneal. ¿Y cómo yo lo voy a ver al paciente? Con mitriasis ipsilateral, con anisocoria, como en nuestro caso clínico. Decía, ¿qué par craneal les afecta a la anisocoria? El tercer par craneal. ¿Qué me dice? Que tiene PIC elevada. ¿Ok? Y la midriasis ipsilateral significa que la lesión está a ese mismo lado. Y otra hernia mucho más peligrosa son las hernias uncales y las amigdalinas. Acá tenemos la protuberancia y el bulbo. Recordemos que acá están los centros respiratorios. Los centros respiratorios tenemos en la parte de la protuberancia el área neumotáxica, el área amnéusica, y en el bulbo el área de la inspiración y la expiración. Entonces, obviamente, si yo afecto estos componentes neuroanatómicos fisiológicos, el paciente va a entrar en paro respiratorio si se afecta los centros respiratorios, y si se afecta el centro cardiovascular que se está en el bulbo, un paro cardíaco. Bueno, hay otros fenómenos, por ejemplo, el fenómeno de Kernohan o de la muesca de Kernohan, Waldman. Nosotros sabemos que por fisiología básica tenemos el sistema piramidal o el sistema córtico-espinal. Acá yo tengo el encéfalo y desde el homúnculo motor baja el sistema piramidal y se decusa, ¿no es cierto? Lo mismo va con el otro. Si yo tengo una lesión en el lado derecho, el paciente va a tener una lesión del lado izquierdo. ¿Ok? Puede ser una hemiplegia o una hemiparesia izquierda. Si tengo una lesión en el lado izquierdo, va a tener en el lado derecho. Esto es ipsilateral. Es una dilatación pupilar contralateral, una debilidad ipsilateral, y eso se denomina el fenómeno de Kernohan. Es decir, yo tengo acá la lesión. Clínicamente el paciente debería tener una hemiplegia o hemiparesia izquierda, pero la lesión es ipsilateral. ¿Ok? Puede ser que el paciente en este caso venga con una hemiparesia del lado derecho y la lesión tenemos en el lado derecho. Eso se denomina el fenómeno de Kernohan, que tiene porque se comprime la cápsula, ¿ok? Porque evita que esta cápsula, cuando comprime el sistema piramidal, evita que baje el sistema motor. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros tenemos una presión alta para ver si la cirugía le ayudó en algo o el manejo que yo lo estoy haciendo ayuda,
¿Cómo voy a saber? Monitorizando. ¿Y cómo voy a monitorizar? Con un catéter, que se llama el catéter para medir PIC, ¿no? Estos catéteres pues, pueden ser intraventriculares, que es lo aconsejado, intraparenquimatoso, epidural o subdural. Lo que manejamos nosotros son las intraventriculares. Entonces, las ondas, esta onda tiene 3, P1, P2, P3. La P1 es la onda arterial, la que pulsa, ¿no? Cuando pulsa, eso se pinta o eso se manifiesta. La 2 es el rebote craneal o la distensibilidad del cerebro. Y la 3 es la venosa. Cuando el cerebro está ocupado, está muy comprimido, la P2 aumenta. Entonces yo digo, este paciente tiene hipertensión intracraneal, es decir, el cerebro no está tan distensible. ¿Ok? Obviamente la PIC será pues más de 20. Ahí voy a hacer mi manejo que lo vamos a ver. Entonces, ¿a quiénes voy a instalar catéter? Pacientes que tienen riesgo de elevarme la PIC, un Glasgow menos de 8, o que tenga un proceso diagnosticado que necesita una monitorización continua. Ahora vámonos al manejo. Obviamente, en países desarrollados hay cursos y adiestramientos en el manejo prehospitalario porque ellos evitan la hipotensión, evitan la desaturación. Hay cursos como el PHTLS que pues para todos los paramédicos está disponible. Y en la parte prehospitalaria el objetivo principal es evitar la hipotensión y la hipoxia. Y si tiene Glasgow menos de 8, se lo intuba. Los paramédicos lo intuban. Aunque algunos estudios actuales, esto de intubar en la parte prehospitalaria es controvertida. Asumimos es porque no manejan bien la frecuencia respiratoria con repercusión en el CO2. Obviamente, cuando ya llega en la parte prehospitalaria, el manejo sigue siendo según al ATLS, el ABCD. Una vez que llega a urgencias, hacemos en nuestro protocolo ATLS y nosotros, como en el tema, vamos a enfocarnos a la parte neurológica. Tomamos signos vitales, hacemos una gasometría, pedimos laboratorios y neuroimagen. Y aquí esta es una escala cómo se maneja una hipertensión intracraneal secundaria a un trauma. Por ejemplo, tiene un Glasgow menos de 8, lo intubamos. ¿Ok? Sospechamos tiene anisocoria, sospechamos que tiene una PIC elevada, la neuroimagen muestra que hay desviación de la línea media, que tiene datos tomográficos y clínicos de hipertensión intracraneana. Aparte de intubarlo, lo sedamos. Luego, si continúa con hipertensión, hacemos el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y posteriormente usamos las soluciones osmóticas. ¿Cuál es el fundamento de las soluciones osmóticas? Se supone que nosotros tenemos un vaso sanguíneo y que la lesión cerebral, que tuvo la lesión primaria y la lesión secundaria, va a ser una inflamación que provoca el edema cerebral. Y el edema cerebral aumenta la hipertensión craneana. ¿Y por qué hay edema cerebral? Porque se supone que acá nosotros tenemos sodio dentro de la célula. ¿Okay? Este sodio se debe de expulsar. Para que se expulse este sodio, nosotros necesitamos de la bomba electrógena, que es la bomba de sodio y potasio ATPasa. Saca 3 sodios, introduce 2 potasios. Pero recordemos que esta bomba necesita de energía, de ATPs. ¿Y el ATP de dónde viene? De la glucólisis aerobia anaerobia, ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa, ¿qué necesita? Glucosa. Y si yo no aporto glucosa, este sodio se va a acumular dentro de la célula y va a aumentar el edema intracelular. Para evitar este edema intracelular voy a usar soluciones osmóticas. Y en mi manejo tenemos 2. Las hipertónicas, que son, pues nosotros tenemos soluciones salinas mal llamadas fisiológicas al 0,9%, y si tiene 1,52 son hipertónicas. Y en el contexto de trauma se ha demostrado que más de 7 es beneficioso. ¿Hasta cuánto? Hasta 21-25%. Depende de qué estudios encontremos.
Entonces, la principal explicación es aumentamos la osmolaridad acá para comenzar a jalar agua por un fenómeno de ósmosis. Es decir, el ósmosis es un paso del disolvente o el agua de menor concentración a mayor concentración. Entonces aquí usamos soluciones hipertónicas del 3 al 23.4% o manitol de 0.25 a 1 gramo kilogramo cada 4 a 6 horas. ¿Y qué es lo que voy a monitorizar acá? La osmolaridad. ¿Ok? A mí, sea por sodio, sea por manitol, yo debo monitorizar la osmolaridad. Y lo que las guías recomiendan es manejar una osmolaridad menos de 320 y más de 280. ¿Ok? Ahora ustedes me dirán, ¿cuándo voy a usar manitol y cuándo voy a usar hipertónicas? Pues depende del contexto hemodinámico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente hipotenso porque tiene choque hipovolémico secundario al trauma, está perdiendo sangre, y si yo lo doy manitol, lo voy a hipotensar más. Entonces ahí me conviene usar hipertónicas, ¿no? Lo contrario, si el paciente está hipertenso, que tiene una sistólica de 200, que tiene una diastólica que está en urgencia hipertensiva, me conviene usar manitol. Pero los estudios han demostrado lo que en el contexto en tiempo que baja más rápido y mayor la PIC es las soluciones hipertónicas. ¿Cómo preparar? Pues eso ya en la residencia vamos a aprender. Luego, si no mejoro con las terapias osmóticas, induzco la hipocapnia. ¿Ok? La hipocapnia. Por ejemplo, obviamente yo debo saber cuánto es mi nivel de CO2 normal, por ejemplo, a nivel de Pando, a nivel de Potosí, y obviamente lo debo bajar unos 10 máximo. ¿Ok? Yo debo jugar con el CO2. Esto es peligroso porque si yo me paso, puedo hacer vasoconstricción y aumentar el daño. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y luego la hipotermia. La hipotermia, pues hay protocolos para hacer hipotermia, para llevar a un paciente en hipotermia, en los mecanismos, ¿ok? La evidencia pues no está tanto al favor, pero en algunos estudios sí ayuda la hipotermia. Posteriormente, si no controlamos la hipertensión intracraneal, usamos barbitúricos. Hacemos supresión metabólica. El efecto adverso es la hipotensión. Y ya que con estos mecanismos realmente no puedo controlar la hipertensión endocraneal, recién le llamo al neurocirujano para que evalúe la tomografía, para que evalúe la evolución clínica y si necesita una descompresión, que realice una craniotomía. Bueno, eso es en cuanto al manejo. ¿Ok? Ahora vamos a irnos a algunos puntos importantes. Cuando tenemos una hernia debido a una PIC elevada, ahí está indicada el manitol o soluciones hipertónicas, con un grado a nivel de evidencia y recomendación 1B. Se recomienda que el tratamiento de una PIC elevada debe alcanzar una PIC menos de 20. ¿Ok? Eso es nuestro, menos de 20. Si es, por ejemplo, una PIC refractaria a la terapia inicial, recién está indicada la hiperventilación, el coma barbitúrico y la hipotermia inducida y la craniectomía descompresiva. Se prefiere usar soluciones acristaloides, no se usa sobre todo soluciones dextrosadas porque aumenta la hipertensión endocrinal. Esto fundamentada por la glucosa, porque la glucosa, como es un osmolito activo, también se puede entrar a la célula y aumentar el edema cerebral. Los antiepilépticos en las guías anteriores no estaban recomendadas, pero actualmente se recomienda para la prevención de crisis tempranas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estos pacientes con trauma tienen crisis epilépticas no convulsivas. Es decir, si nosotros hacemos un electroencefalograma, vamos a tener una normalidad en la electrofisiología. Por eso tanto tiene una indicación grado 1B. Obviamente se debe evitar la fiebre porque daña las neuronas, la hiperglucemia. Debemos tener una INR menos de 1.4, una plaquetas más de 75.000. Se debe hacer un tromboprofilaxis. ¿Okay?
No usar glucocorticoides. Esto es importante. En pacientes con trauma cráneoencefálico no se usa corticoides porque empeora. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa si tuviera solo lesión medular? Eso lo vamos a ver posteriormente. Sí está indicado en ausencia de trauma cráneoencefálico. Tratamiento quirúrgico. Esto es posible pregunta de examen, sobre todo para los cirujanos. ¿Cuándo está indicado? No hay un consenso, o sea, a nivel internacional se diga esto es así, esto es el límite y se opera así. Varias guías tienen diferentes datos, pero aquí se trata de ver, digamos, de los americanos cómo manejan. En el hematoma epidural, ellos recomiendan que más de 30 ml de volumen, independientemente de la puntuación de Glasgow, es indicación quirúrgica. O que tenga un Glasgow menos de 8, independientemente de volumen, es indicación quirúrgica. La hemorragia intracerebral es indicación quirúrgica, por más pequeñita que sea, si se encuentra en la fosa posterior. ¿Ok? O que tenga una hemorragia que exceda los 50 centímetros cúbicos en volumen, o que tenga un Glasgow de 6 a 8. Con hemorragia frontal o temporal más de 20 centímetros cúbicos y que tenga desplazada la línea media menos de 5 milímetros. ¿Ok? Una lesión penetrante, cráneo de fractura deprimida, y eso sería con relación al trauma. Con la lesión medular, pues en los últimos años ha aumentado. Yo he visto casos clínicos lamentables por embriaguez, se caen de gradas o de pisos y llegan cuadriparéticos o paraparéticos. Lamentablemente el pronóstico es muy malo en estos pacientes porque recordemos que las lesiones nerviosas no se pueden recuperar fácil y hay muchos estudios en investigación ahora en cuanto a progesterona, hormonas de crecimiento, factores de transcripción para que puedan renovarse estos axones. Las causas, pues, son vehículos, caídas, violencias, accidentes deportivos y otros. En cuanto a la fisiopatología, la mayor parte de las veces se asocia a fractura de la columna vertebral. Está asociada a dislocaciones de una o más articulaciones, hay desgarro de ligamentos o hay perturbaciones o hernias del disco intervertebral. Y en cuanto a la clasificación de lesión espinal, se la clasifica por mecanismos de flexión que ocasionan fracturas en cuña anterior, fracturas en lágrimas en flexión. A nosotros lo que nos interesa de manera práctica si son estables o inestables. Si es inestable, necesita cirugía urgente. ¿Ok? Si es estable, pues puede estar ahí. Entonces ahí tenemos todas las fracturas. Por ejemplo, una fractura del verdugo C2 es una fractura inestable, que eso se lo ven por la radiografía y tomografía helicoidal. ¿Y cómo va a venir el paciente? Pues es fácil darse de cuenta porque viene cuadriparéticos, o a no ser que esté con opioides o con bebidas embriagantes, pero eso se lo ve luego. Se puede manifestar con un síndrome central espinal, un síndrome de médula anterior, una parálisis transitoria y un choque espinal. Para esto, en lesión espinal se usa la escala de deterioro, el ASIA, es la escala del ASIA, el cual tiene 1, 2, 3, 4, 5. El tipo A es una lesión completa del cordón. No se conserva ninguna función motora sensorial de los segmentos involucrados. La B, C, D, E son lesiones incompletas que tienen una manifestación clínica particular. Si en el examen nos pregunta si tiene función motora incompleta, que tiene función motora que se conserva por debajo del nivel neurológico, que tiene más de la mitad de funciones musculares, que tiene algún grado de lesión muscular menos de 3, pues se la cataloga como C. Y así sucesivamente vamos catalogando a qué tipo de escala de ASIA pertenece. Y eso es importante, los dermatomas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente me dice, doctor, solo siento hasta el ombligo,
lo que digamos estamos evaluando la función motora o la función sensitiva. Y por debajo del ombligo ya no sienten, entonces yo asumo que la lesión está en la parte T10. ¿Ok? Para eso es importante los dermatomas. Ahora, en cuanto a la evaluación y tratamiento, obviamente es el ABCD. Primero es descartar lesiones que puedan comprometer la vida, como neumotórax, taponamiento cardíaco, etc. Y lo que nos interesa es hacer una radiografía de columna cervical. A nosotros nos interesan ver las odontoides. Vemos la parte anteroposterior lateral y la boca abierta. Probablemente la tomografía computarizada helicoidal pues tenga mayor sensibilidad, y otros estudios como la resonancia y mielografía, que ya no se hacen muchas, sobre todo la mielografía, pero la tomografía y la resonancia pues nos ayudan mucho. La atención médica pues pasa a terapia intensiva para monitorizar signos vitales y demás, porque pueden hacernos choques neurogénicos. Obviamente en estos pacientes, como están paraparéticos, tienen un riesgo relativo alto de tromboembolismo venoso y embolia pulmonar, y pues se hará tromboprofilaxis. Y algo con los glucocorticoides. Cuando nosotros sospechamos una lesión medular traumática no penetrante, hay algunos estudios que muestran algún beneficio de la metilprednisolona, sobre todo cuando se inicia antes de las 8 horas. ¿Y cómo se inicia la metilprednisolona? Se hace 30 miligramos por kilogramo intravenoso, seguido de 5.4 miligramos por kilogramo por hora durante 23 horas. ¿Cuál sería el mecanismo en cuanto al beneficio? Reduce el edema, previene la depresión intracelular de potasio y inhibe la peroxidación lipídica y mejora la recuperación neurológica. ¿Ok? Esto en cuanto a su uso. Pero cuando se usa, por ejemplo, cuando tengan otras lesiones, puede aumentar la mortalidad. Y en cuanto a si tiene dislocaciones o luxaciones, pues se está indicada las reducciones y la cirugía, sobre todo para lesiones inestables, para estabilizar la columna vertebral, ¿no? Ahí se hacen reducciones de las dislocaciones, descompresiones de elementos neurales y demás. Bueno, eso es todo con relación a este tema. Espero haber ayudado un poco.